Muy buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Un placer una vez más de poder compartir con ustedes a través de este medio. Seguimos con el plan de contingencia para el desarrollo de clase. La institución educativa ha tomado la decisión y con el apoyo de la ANEAES seguimos con el plan de contingencia para el desarrollo de clase. Bienvenidos a todos ustedes a esta nueva clase después de varios días de feriados y estamos compartiendo. Hoy vamos a seguir con la clase y como saben, la carrera de psicología, la materia es intervención en crisis. Quien le habla el profesor Atanasio Cáceres. Hoy vamos a continuar la unidad 2 acerca de los sistemas de otorgamientos de servicios. Habíamos hablado de varios aspectos o de sistema de otorgamiento de servicios. Hace 2 semanas atrás habíamos tocado el tema de el servicio de intervención de los policías, ¿verdad? Intervención en crisis por abogados y asistentes legales, también intervención en crisis por la policía, intervención en crisis por las enfermeras y otros profesionales de la salud. Cada uno de estos servicios es muy importante dentro de esta función en lo que tiene que ver con los primeros auxilios. Por eso hay que tener en cuenta cuando nos referimos a este punto. Pero también habíamos hablado de algunos principios. Y el primer principio tiene que ver con entender. Se deben entender las actividades cotidianas del empleado. Pero no solamente eso, sino que también los objetivos del sistema que hemos mencionado y la estructura organizacional. Y por último, los factores que facilitan o pueden obstaculizar el ofrecimiento de esto. El siguiente principio tiene que ver con mejores servicios. Se reciben mejor los servicios si se comprenden como auxiliares tanto para los pacientes en crisis como para el sistema. Por eso es muy importante entender este rol, esta función dentro de la situación de crisis y por último el unirse, las oportunidades de supervivencia para un servicio, para una situación de crisis se va a incrementar cuando éste se une a algunos aspectos ya fortalecidos del sistema. Cuando hablamos de sistema de otorgamiento de servicios, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también varios aspectos dentro de esta unidad 2, ¿verdad? Y que nosotros habíamos tocado los primeros 4. Hoy vamos a continuar y vamos a hablar de la intervención en crisis en la sala de urgencia de hospitales. Y bueno, aquí hay que mirar algunos aspectos. En primer lugar, cuando hablamos de esos procesos para primeros auxilios psicológicos, primero hay que tener en cuenta lo que se llama realizar un contacto psicológico. Es muy importante ese primer contacto con la paciente o el paciente. ¿Por qué? Porque a través de eso vamos a explorar cuál es la situación real, cuál es la causa, por qué esa persona está atravesando una situación de crisis. El segundo punto que hay que analizar, ver en este proceso es analizar las dimensiones del problema, ¿no? Habíamos referido si realmente esa situación, el que produce las causas, si realmente vale la pena o no, es grave o no es tan grave la situación. El tercer proceso es sondear las posibles soluciones. También tenemos que entender que aún el paciente tiene solución, puede ver algunas situaciones en su vida. Ellos mismos pueden recurrir y ver cómo puede salir de esa situación. El cuarto proceso tiene que ver con asistir en la ejecución de pasos concretos. Y por último, los seguimientos para verificar el proceso. Eso es muy importante dentro de lo que es los procesos para primer auxilio psicológico. Pero también
El siguiente sistema de otorgamiento de servicio tiene que ver con la intervención en crisis por teléfono. Y aquí es un factor muy importante que tenemos que tener en cuenta también. A partir de ahí va a ayudarnos a entender y mejorar cada situación que uno atraviesa en un momento dado las personas. Y en primer lugar tenemos que fijarnos en algunas características. Y la primera característica de la intervención en crisis por teléfono es que no existe una conversación verbal, ¿verdad? ¿Por qué? En el sentido de que la persona no está en ese momento conmigo, ¿verdad? Y no se ve las conversaciones no verbales, los gestos, ¿verdad? Entonces aquí el profesional se apoya solamente de las palabras, de lo que dice la persona que está sufriendo esa situación de crisis. Por eso tenemos que tener en cuenta. La segunda situación, la segunda característica es que no aparece aquí, no tenemos las personas que están del otro lado. Entonces es una ventaja para nosotros también porque nos ayuda de esa manera a mirar la situación de que está atravesando las personas. Por eso la intervención moderna por teléfono, la cual comenzó al final en el año 1950, se convirtió en la columna vertebral del movimiento prevención del suicidio. Por eso hay que tener también y fijarnos en cuenta hoy en día las características más distintivas de la orientación por teléfono es muy importante. Algunas de las características dijimos, no existen señales no verbales, ¿verdad? Aquí es la realidad, hablamos directamente con las personas, se preserva el anonimato del paciente, los orientadores también son anónimos, la tercera característica, se reduce la dependencia, la cuarta característica es el acceso fácil y por último, disponible durante todo el tiempo. Estas son algunas de las características que tenemos que tener en cuenta a la hora de fijarnos en esto. El trabajador de la línea telefónica se encara con el resto de dar los primeros auxilios a una persona que está pasando, a una persona o a una familia de situación de crisis. También hay que tener en cuenta ayudar a la gente a llevar sobre los hombros parte de la carga. El apoyo se convierte en uno de los aspectos más humanos en la intervención de crisis. También ayuda a qué cosa? A reducir la mortalidad. Se dirige a la salvación de vidas y la prevención de daño físico durante la crisis. Y por último, los enlaces con fuente de asistencia. Antes de tratar de resolver el problema completo de manera inmediata, el asistente, ¿qué hace? Fija con precisión las necesidades fundamentales. ¿Para qué? Para realizar una remisión adecuada a algún otro asistente o agencia. El siguiente paso o servicio tiene que ver con la intervención en crisis en la escuela. Y aquí hay que tener en cuenta varios aspectos. Y la primera función es la del docente, ¿verdad? El objetivo en la planeación para la adecuada intervención en crisis en la escuela es orientar el plan escolar, los recursos materiales y el personal de manera que los objetivos de auxilios psicológicos y terapéuticos pueda lograr, para que se logre el objetivo, la meta es muy importante. Aparece varios cuando nos referimos a estos primeros auxilios psicológicos en la escuela. El primer contacto. El objetivo fundamental del contacto psicológico es contrarrestar el sentimiento de soledad, de temor, de miedo que tienen las personas. Segundo, las dimensiones del problema. Y aquí los maestros con frecuencia tienen ese acceso directo. ¿Sí? ¿Por qué el niño está teniendo ese estado, esa situación o el deseo de quitarse la vida? Siguiente, los posibles
soluciones. Las posibles soluciones, la máxima de los pacientes debería participar tanto como puedan en la generación de sus propias soluciones. Siguiente, las acciones concretas. ¿Cuáles son las acciones concretas? Y son varias las posibilidades que uno puede llevar a cabo. Y por último, el seguimiento. Nunca hay que dejar de lado, hay que seguir siempre insistiendo si las personas, el paciente sigue con su tratamiento, recurre a un psicólogo y el maestro debe de persistir en esto. También cuando hablamos de la intervención en crisis en el trabajo o en la oficina, aquí aparecen varias dimensiones. La primera dimensión, el ambiente físico, el lugar donde se da, ¿verdad? Generalmente hay un choque permanente. Siguiente, la privacidad, ¿verdad? No es igual que una situación que uno atraviesa en casa, dentro de su hogar, que en el lugar de trabajo, la parte impersonal, ¿verdad? La cuarta es la autoridad. A veces aparece autoridad que son muy mandonas, situaciones que las personas también eso acarrea problemas. Y por último, las relaciones entre compañeros. Las etapas aparece en el impacto, puede parecer que las personas están en un estado de conmoción en el cual puede durar de varias horas a varios días. Siguiente, la fase de retroceso, confusión, es un periodo de trastorno que dura de 1 a 4 semanas. Y la última fase o etapa, la adaptación, que se caracteriza por la solución del problema y la adaptación a nuevos papeles y responsabilidades. Bueno, estamos llegando a la parte final. Gracias por su atención. Acuérdese que usted tiene un número de teléfono para contactarse conmigo, o también puede utilizar la plataforma para que usted pueda, si tiene alguna duda, para sacar cualquier duda que tengas, o también va a ayudarnos para interactuar. Muchísimas gracias por su atención y nos veremos en las próximas. Muy buena noche.